Buenos días a todos y a todas, y vamos a iniciar el acto con la lectura del manifiesto del Ateneo Sociocultural Viento del Pueblo. Después va a haber un espacio abierto donde van a intervenir representantes de asociaciones. Habrá un comunicado del Partido Feminista, después intervendrá Mujeres por Mujeres, después el Partido Comunista de los Pueblos de España y después el Foro Social y Teatro Expresión, que cerrará el acto con algunos poemas. Bueno, el 14 de abril, 91 aniversario de la República Española. El 14 de abril es una fecha simbólica en la reciente historia de España. Una fecha de pasado, presente y futuro en la historia de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, de los sectores populares, de la edad de plata de la literatura de combate y de compromiso. Un asomo de esperanza. Este 14 de abril de 2022 conmemoramos el 91 aniversario de la Segunda República Española. Aquel 14 de abril se proclama como un canto de esperanza popular. Se proclama la Segunda República Española como un nuevo proyecto histórico de avances democráticos y de modernización, consiguiendo la abolición de la restaurada monarquía borbónica corrupta, que fue sustituida por el gobierno del pueblo. En palabras de Antonio Machado: con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra república de la mano. En 1931, este país se convirtió en una república de trabajadores y trabajadoras de toda clase, que se organizaban en régimen de libertad y de justicia, donde los poderes de todos sus órganos emanaban del pueblo. El Estado dejó de ser confesional y se logró la separación Iglesia y Estado como paso decisivo para la implantación de una enseñanza laica que hacía del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspiraba en los ideales de la solidaridad humana. Se puso en marcha una educación igualitaria, universal y pública, que propició el necesario cambio social en una España que hasta ese momento sufría el peso del conservadurismo, la religión y la tradición más rancia. Se iniciaron reformas laborales que trataban de acabar con la salvaje explotación a la que estaban sometidos los hombres y mujeres trabajadoras, jornaleros y pueblo en general por parte de los caciques y de las oligarquías dominantes. Un pueblo hambriento que veía en la República ese canto de esperanza y de lucha contra un sistema explotador y los señoritos de siempre, como bien definía Miguel Hernández. Hambrientamente lucho, con todas mis brechas, cicatrices, heridas, señales y recuerdos del hambre, contra tantas barrigas satisfechas, cerdos con un origen peor que el de los cerdos. Una república que inició un proyecto de igualdad, la concesión del voto a la mujer, el divorcio y laboralmente el mismo salario para el mismo trabajo. Son algunos de los argumentos por los cuales la república es un régimen a admirar y reivindicar 91 años después de su proclamación. La libertad, la igualdad y la fraternidad como punto de partida y el progreso para los trabajadores y trabajadoras como finalidad, sumado a los valores humanos. Una república que desarrolló un amplio y ambicioso proyecto cultural para el pueblo. Destacamos las misiones pedagógicas, la construcción de cientos de escuelas y bibliotecas, las colonias escolares, los institutos escuela, el grupo de teatro La Barraca, el acercamiento de las artes y la cultura hacia el pueblo y tantos otros proyectos que ponen de relieve el importante papel que la República otorgó a la educación y a la cultura para el pueblo. A pesar de que la República no se atrevió a realizar grandes transformaciones, la monarquía en el exilio y los oligarcas siguieron orquestando sus planes para destruir la República naciente, desde el mismo 14 de abril hasta el periodo del Bienio Negro del gobierno conservador, en noviembre del 33 hasta febrero del 36. La República Democrática continuó su camino de modernización frente a las conspiraciones y las tramas civiles y militares que pretendían acabar con ella. Tras el triunfo del Frente Popular, en febrero de 1936, se da un proceso de agudización de la lucha de clases que dio lugar al golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936 de las fuerzas reaccionarias. Golpe de Estado orquestado por los monárquicos, la oligarquía terrateniente, el ejército y la Iglesia Católica.
Golpe de Estado de las élites reaccionarias para seguir manteniendo sus privilegios de clase y dominación, y que llevó a la mayor tragedia en la historia de España, la llamada Guerra Civil y el posterior exterminio y represión de los defensores del régimen legalmente establecido. Fusilamientos masivos, cárcel, tortura, campos de concentración, miles de muertos enterrados en cunetas que hoy en día aún siguen ahí. Toda una política de exterminio generalizado para instaurar un régimen, el franquismo, basado en el miedo y en el terror. El triunfo del fascismo supuso la pérdida de las libertades del pueblo trabajador y el comienzo de una dictadura asesina. La represión franquista cubrió con su manto de terror al pueblo republicano. Hoy en día, 83 años después de finalizada la Guerra Civil, seguimos reclamando verdad, justicia y reparación para las miles de víctimas del franquismo. En este 91 aniversario de la proclamación de la Segunda República, etapa actual caracterizada por la agudización de una crisis estructural, sanitaria, económica y social, de un sistema monárquico burgués en descomposición y caduco, que en santa alianza con la banca y los grandes capitales siguen saqueando abiertamente el dinero público. Nos suben la luz, la electricidad, el carburante, los productos básicos de consumo, abaratan los despidos, privatizan la sanidad y la enseñanza, nos roban las pensiones, echan a la gente de sus casas y de sus trabajos y tratan de destruirnos como seres humanos, manteniendo un sistema de explotación que les siga asegurando sus tasas de ganancia. La monarquía corrompida, heredera del franquismo, y el sistema que la legitima está desacreditada y en descomposición. Son incapaces de satisfacer las necesidades más básicas del pueblo. Ahora más que nunca es una necesidad histórica el aunar y organizar el sentimiento republicano popular y la lucha por un nuevo proyecto histórico para el Estado español, la Tercera República Española, de carácter popular. Una república de futuro donde los valores republicanos vuelvan a regir nuestras vidas y el pueblo sea protagonista y soberano de su propio destino. Una república del siglo XXI, que sea capaz de afrontar los grandes retos que nos esperan, en un contexto como es el de la pandemia y el de la crisis estructural de este sistema de explotación, que recrudece y agrava la situación laboral y económica de muchos y muchas trabajadoras y trabajadores, y que además, en vez de mejorar la educación o la sanidad pública, las están también poniendo en una difícil situación. Terminamos el manifiesto del Ateneo con estas palabras de don Antonio Machado, muy vigentes hoy en día. En España, lo mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden. El pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva con sus vidas. Por la Tercera República de España. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Ateneo Republicano Viento del Pueblo de Orihuela por la invitación que ha hecho al Partido Feminista para que hoy podamos leer nuestro manifiesto aquí en la glorieta Gabriel Miró de Orihuela. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia. Bueno, el Partido Feminista de España se une al llamamiento del Encuentro Estatal por la República de este 14 de abril de 2022 para recordar la Segunda República y avanzar hacia la Tercera. Hoy conmemoramos el 91 aniversario de la proclamación de la Segunda República. A pesar de su corta duración, del bienio negro y de los obstáculos y conspiraciones de los sectores reaccionarios, supuso un proceso de avances y transformaciones políticas, económicas, sociales, muy importante para la mayoría social trabajadora. También es una ocasión obligada para rendir un merecido homenaje a todas las víctimas del fascismo, a todas aquellas personas que defendieron la democracia frente al golpe de Estado fascista de 1936, y aquellas y aquellos que lucharon por las libertades democráticas durante los 40 años de dictadura franquista.
En un país donde se asesina a más de 100 mujeres cada año, donde millones son maltratadas y donde los niños que sufren el mismo destino son incontables y donde las diferencias salariales, laborales, culturales, políticas entre hombres y mujeres se hacen más profundas cada año, no puede hablarse de democracia ni de derechos humanos. Es imprescindible proceder a aprobar una ley contra la violencia machista que proteja realmente a las mujeres, modificar las leyes laborales actuales para devolver a las trabajadoras y los trabajadores los derechos que se le han arrebatado y lograr la igualdad de salario entre hombres y mujeres. Aumentar la aumentar y crear la red de servicios públicos en todos los sectores: educación, sanidad, guarderías infantiles, centros geriátricos, transporte, vivienda, comedores colectivos, pues su desarrollo será fundamental para ampliar el empleo femenino y para permitir a las familias, a las mujeres y a los hombres compatibilizar el trabajo doméstico con el trabajo asalariado durante todo el año. La República Española ha de ser antiimperialista y negarse a participar en las guerras de agresión que las grandes potencias han desencadenado y están destruyendo la mitad del planeta. Es el momento de recordar el artículo 6 de la Constitución de la Segunda República, que decía: la República Española renuncia a la guerra para resolver los conflictos internacionales. Hemos de instaurar definitivamente la democracia en nuestro país, y la verdadera democracia ha de ser definitivamente feminista para que los hombres y las mujeres puedan relacionarse entre ellos en términos de verdadera y profunda igualdad y libertad. Este ha de ser el objetivo de la Tercera República en nuestro país. Las libertades políticas y la democracia no pueden